Tiemblo. Me da mucho temor, mucho temblor estar delante de un púlpito. Es una gran responsabilidad. A lo largo de estas 2 semanas que Dios me ha permitido compartir con vosotros, hemos aprendido, yo primero, algo importante. Primero estuvimos hablando de Nehemías, de cómo se hablan allí de 12 pueblos y cómo hay muchas personas cristianas que leen la Biblia o predican y son textuales. Tal como lo dice, lo predican, te dan la enseñanza y es como contar un cuento y sacar una moraleja. Pero aprendemos cuando el Espíritu de Dios trae revelación, aprendemos que Jesús utilizó parábolas, pero también utiliza su Espíritu Santo para sacar de toda la letra algo potente, algo poderoso, una revelación. Y veíamos cómo el Señor, a través de 12 ciudades, el Señor nos hace un trato. Cómo la iglesia tipificaba Samaria. Samar significaba, ¿qué? ¿Os acordáis? Veo que vinisteis todo aquel día. Samar era guarda. Ahora me dicen así. Guarda. Y el Yah es una contracción del nombre de Yahweh o de Jehová, como queramos llamarle. De modo que la iglesia, ¿qué es? La guarda del Señor. Es la que guarda la palabra. Veíamos que el Señor nos tiene que tratar muchas veces, sobre todo al principio, a través de esas 12 ciudades, lo que tipifican, lo que significan sus nombres, y vemos cómo nos tiene que prensar, vemos cómo nos tiene que abatir, vemos cómo nos tiene que humillar, vemos cómo nos tiene que despertar, porque hay otro evangelio falso, aunque se llame del reino, donde quiere darnos unas promesas, nos quiere dar un tesoro que es falso. Y Dios nos quiere llevar a la heredad nueva, a la heredad que sale de su corazón. Y por eso a todos los que son afligidos, a todos los que están humillados, a todos los que somos deudores, nos lleva a una cueva. A la cueva de Adulam. Es decir, a la intimidad de Dios. Y cuando tenemos esa intimidad, es cuando el Señor nos fortalece y levanta de allí hombres de Dios, hombres valientes, hombres luchadores. Pero no para que nos quedemos en la cueva, sino para que salgamos fuera y peleemos. ¿Amén? Entonces, ¿por qué? Si nosotros somos soldados preparados por el mismo Espíritu Santo, ¿por qué muchas veces vivimos en derrota? ¿Por qué muchas veces nos venimos abajo? ¿Por qué cuando hay circunstancias familiares, de trabajo o de cualquier otro tipo, por qué dejamos de mirar al cielo y empezamos a mirar el suelo? ¿Por qué nos abatimos? Y somos de esos que decía la pastora, de que te sientas a su lado y notas que, como decía el siervo de la alabanza hoy, esta mañana, se ve que hay en el entorno, se ve que hay algo, ahí se ha metido un espíritu que notas que estás incómodo, porque la persona que tienes al lado notas algo negativo de esa persona en cuanto a su actitud de corazón. Hoy vamos a hablar de eso. Me pones, por favor, 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10. Dice, y levantándose David, aquel día huyó. ¿Qué hizo? Huir. ¿Qué es lo que hacemos nosotros muchas veces cuando tenemos un problema? Huir. ¿De quién? De Dios. Huimos de nosotros mismos. Dice, huyó de la presencia de Saúl, tu problema. Saúl era el problema de David. Y no cualquier problema, porque quería su vida. Satanás quiere tu vida. Dice, y se fue a Aquis, rey de Gat. Allí está la prensa, en Gat. ¿Me pones, por favor, 22.1? 1 Samuel 22.1. Dice, y yéndose luego David allí, huyó. ¿A dónde? A la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Vamos a tratar este tema.
Hemos visto que el lugar de la cueva de Adulán es el lugar donde llegamos humillados, endeudados, cargados. Es el lugar donde está allí Jesús esperando y dice: venid a mí todos los que estáis cargados y yo os haré descansar. Ese es el lugar donde el Señor nos prepara y nos restaura, nos levanta para llegar a ser valientes. Una de las cosas que no heredarán el reino de los cielos son los cobardes. ¿Has pensado en esto? Pensamos que cuando estamos en la cueva de Adulán, allí a gustito, en la intimidad del Señor, allí abrazados, y estamos en nuestro corazón diciendo: no me gustaría salir de aquí. Como hoy con la alabanza, ¿no? Cuando estábamos adorando, decimos: Señor, yo estaba orando y digo: Señor, deja la prédica, tú sigue, tú sigue. Porque estás a gusto. Y Dios nos manda a la batalla, pero te dice: ojo, tú vas a volver aquí a la cueva. Tú tienes que volver a Adulán. ¿Por qué? Porque en esa cueva, en esa intimidad de Dios, es donde tú vas a tener fortaleza. Vas a renovarte en tus fuerzas. Es donde todos los problemas, todas las frustraciones, todos los fracasos que tú tienes, vas a ir ¡pum!, y los dejas. Y donde Dios va a decir: sal ahora otra vez fortalecido. De modo que tenemos que regresar de vez en cuando a la intimidad de Adulán. ¿Por qué? Porque tenemos que consultar a nuestro Dios cuando estamos en dificultades. ¿He dicho al pastor? No, he dicho a Dios. Pero muchas veces preferimos consultar a los hombres porque es lo más fácil. Nos cuesta regresar a Adulán, nos cuesta ponernos de rodillas y decir: Señor, ¿cuál es tu voluntad? Una de las características que no tienen hoy en día los que predican del reino es que nunca hablan de la voluntad de Dios. Yo no he oído a nadie. Tú quieres ser del reino, te dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad. De modo que una de las características de nosotros, los que formamos parte del reino, es que queremos hacer la voluntad de Dios. No dice que vayamos al pastor, dice: ven primero a la intimidad de la cueva y ora. Ponte de rodillas, clama a mí y yo responderé. Estamos caídos muchas veces por causas diferentes. Venimos a los cultos y estamos o pensando en el problema de casa, o pensando cuál es la próxima canción que voy a escribir, o cualquier otra cosa. Y le estamos dando a Dios ofrendas que están cojas, que están tuertas. Mira, no es el lugar donde tú adoras, es la disposición de tu corazón como adoras. No es porque yo sea de Madrid y tenga allí una casa espiritual que pastoreo por la gracia de Dios, o porque esté aquí, no, es cómo está mi corazón. Según está en mi corazón, yo adoro. De modo que a veces hemos perdido un ser querido, se ha roto una relación de pareja, tenemos problemas en el trabajo, o sencillamente estamos enfermos. O puedes decir: oye, a mí esto no me pasa ahora. Bueno, si no estás en la cueva, te aviso, volverás. ¿Por qué comes todos los días? ¿Por qué vuelves otra vez al salón comedor de tu casa o al lugar de donde sea y comes? Para restaurar, para renovar tus fuerzas físicas. Igual pasa todos los días. Tú tienes que estar por lo menos un momento pasándole la cueva de Adulán, allí en el corazón de Dios, buscando la intimidad. A veces cuando nosotros salimos de la cueva y salimos fortalecidos, Señor, que no vuelva a pasar por el desierto otra vez de la prueba y me tenga que meter otra vez aquí. Estás equivocado. Tarde o temprano tú vas a volver, lo mismo que yo, a pasar por la cueva, porque necesitamos ser restaurados,
necesitamos nuevas fuerzas, necesitamos que en los momentos de prueba, que es cuando nos falta esa fuerza, la repongamos en la cueva. Deuteronomio 13:3. ¿Por qué me prueba Dios? Para aprobarte. Dios no prueba si no te aprueba. Mira, me acabo de dar cuenta que hay aquí una pantalla. Ya no hago así. Me lo he dicho, hombre. Luego hablamos. El versículo 13 dice que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos. ¿Eso es lo que yo te he dicho? Romanos 13:3. Ya me confunde. Deuteronomio 13:3. Vaya secretario que me habéis buscado hoy, ¿eh? Deuteronomio 13:3. No darás oído, ahora sí. No darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué? Probando. Cuando tú estás fuera de la cueva, ¿qué está haciendo Dios? Probándote. ¿Para qué? Para ver si amas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. No te quejes más. Di gracias, Señor, porque me estás probando para ser aprobado. Por eso la lucha de Dios es una lucha que nos zarandea, nos mueve fuerte, nos pone pruebas. Y en esas pruebas que pone a descubierto tanta fe que nosotros hablamos de ella, a ver si es verdad que la tenemos. Dice que el justo vivirá por... Vas a tener pruebas. Porque vas a ser aprobado si tú pasas la prueba de tu fe. Esas veces que tú estás pasando la prueba y dices, ¿y dónde está Dios? Me ha abandonado. Estoy solo. ¿Acaso se ha olvidado de sus promesas? ¿Se olvidó de mí? ¿Saldré algún día de la cueva o voy a morir aquí? ¿No te ha pasado eso nunca? Y no te das cuenta que en esas lamentaciones que estás haciendo a Dios, lo que Dios quiere es moldear tu vida. No podemos tener carácter de Dios si Dios no nos prueba. ¿Cómo pasamos de una etapa de niño a adulto sin pruebas? ¿Cómo llegamos a madurar? Si la vida, como decimos, no nos enseña, poco podemos madurar. Es esas veces cuando tú estás pensando en tu corazón, no valgo nada. Entonces, ¿por qué murió Cristo por ti? Pero eso lo pasas, no valgo nada. Te sientes incapaz, te sientes deprimido. Y ese momento justo es el que Dios quiere para que fluya su poder a través de ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y decimos amén. Y cuando pasamos por la prueba, ¿por qué no lo hacemos igual? Es que no os veis las caras que ponéis. Porque muchas veces nos pasa así, ¿o no? Estamos pasando por la prueba y nos decimos amén. Estamos diciendo, Señor, que pase rápido, que pasa. ¿Quién se goza en las debilidades? En los problemas. ¿Quién? ¿Nadie? No me falles. Segunda de Corintios 12:10. Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amar a Cristo, ¿qué dice Pablo? Me gozo en las debilidades. Nadie dijo yo. Y sin embargo, Pablo, que estaba en la cárcel, que había sido flagelado, que le habían apedreado, que había sido perseguido, que estaba solo, que pasó por tantas dificultades de ayunos, de naufragios, de toda clase de problemas, dice, yo me gozo en las debilidades. ¿No nos está dando una gran lección a nosotros? En afrentas. Es que el hermano tal me dijo. Cristo llevó tus afrentas en la cruz, no lo olvides. En necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Así somos nosotros. En las debilidades somos fuertes porque nuestro poder está en Cristo. Por eso Dios tuvo que llevar a David a refugiarse en la cueva. Porque si no nos lleva a la cueva, Dios no puede trabajar en nosotros. ¿Lo entiendes ahora por qué tenemos que pasar por la prueba? Si nosotros no pasamos por cuando decimos, Señor, ya no puedo más, ya tiro la toalla, tiro todo, ya. Entonces cuando dice Dios, ahora es cuando yo puedo actuar. Ahora. Pero aunque cuando tú tengas incluso un calcetín puesto, una media, no sé cómo le llamáis, Dios no va a hacer nada. Dios nos quiere, como mamá nos trajo al mundo desnudo de todo, y entonces dice, ahora yo puedo hacer, ahora yo puedo trabajar. ¿Sabes cuánto tiempo pasó David en la cueva? No es que estuviera metido todo el rato, pero ¿sabes cuánto tuvo que esconderse allí? 10 años. ¿Cuánto duró tu última prueba que te estabas quejando? David pasó por el desierto y tuvo que pasar por la cueva. En su humanidad él podría haber dicho, Dios me ha abandonado. Mira, el Saúl nada más que detrás de mí, es un paranoico. Quiere matarme. Pero ¿sabes una cosa? Me encanta una cosa que dice. Dice que David aprendió a fortalecerse en Jehová. Primero Samuel 31. Leemos hasta el 6, ¿vale? Al tercer día, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag, aconteció que los amalecitas habían hecho una incursión en el Negev contra Siclag. Y habían asolado y prendido fuego a Siclag. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. ¿Dónde estaba David? Que no estaba guardando a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado para llegar al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada. Espera, no sigas leyendo. Tú imagínate esto. Tú te marchas con tu ejército, dejas allí a los ancianos, aquí están los ancianos, ahí están los niños, ahí están las mujeres. Ahora viene el enemigo, arrasa todo, se lleva todos los bienes, se lleva a tu mujer, se lleva a tus hijos. Y ahora tú estás aquí como David y ves aquello, y ves a tus hombres que te están mirando. ¿Cómo te sientes? Todas las esperanzas estaban puestas en su líder. Y cuando llegan, esperaban que sus niños les abrazaran, esperaban que sus mujeres les abrazaran, esperaban ver a sus padres y no se encuentran a nadie. ¿Dónde crees tú que llevaron ellos todas las miradas? No, mira para allá. A mí. A la asolación. Todo estaba asolado. Pero ¿quién se llevó todas las miradas? David. Seguimos. Vino pues David con los suyos, con sus soldados. Recordemos que había ¿cuántos? 400. Y aquí que estaba quemada, sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. ¿No es para menos? En ese momento yo no sabía si estaban vivos, si estaban muertos. ¿Qué estarían haciendo con sus mujeres? ¿Las violarían? ¿Qué harían con sus ancianos, con sus niños? ¿Os imagináis el clamor, el lamento de esa gente? El dolor de David. David tenía 2 mujeres. Dice en el versículo 5, las 2 mujeres de David, Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nadal, el del Carmel, también estaban cautivas. Lo suyo también había sido llevado cautivo. Y David se angustió mucho. Ponte en el lugar de David. Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo
Estaba en amargura de espíritu. Y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero ¿qué dice ahora? ¿Qué dice? A ver, que se oiga por aquí y se vea por allí. ¿Cómo dice? Que David se fortaleció en Jehová. ¡Qué gran lección para nosotros! Hemos salido de la cueva. Hemos tenido la primera batalla ya. Y nos encontramos frustrados, caídos, dolidos. Ya me mirábamos así al pastor. Nos olvidamos de Dios. ¿Dónde estás? Ya no pensamos nada más que en nosotros mismos. ¿Cómo estaba el corazón de David en ese momento? Qué gran dolor tenía ese hombre por sus esposas, pero no por las suyas solo, sino por las esposas de sus hombres, por sus hijos, por los ancianos. Qué dolor tenía ese hombre. Y podía decir, rechazo a Dios. No quiero saber más nada, dejo la corona ahí, que se la lleve quien quiera, yo no quiero servir más. Estos hombres a los que yo le da toda mi confianza y ellos confiaban en mí, se sienten ahora traicionados. Y él se hinca de rodillas en la cueva y clama a su Dios. Los hombres de David estaban en amargura del alma. Y David aprendió aquí una gran lección. Y esa dice, hermano, hermana, para ti es. Yo aprendí a fortalecerme en las pruebas, en las dificultades, en Dios, metiéndome en la intimidad. ¿Por qué no haces tú lo mismo? Él era un hombre del reino, porque buscó la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Él buscó la voluntad de Dios. Cuando nosotros fallamos a Dios, cuando nosotros estamos en pruebas y nos refugiamos en nuestro dolor, estamos rechazando que Dios es todopoderoso. ¿Qué clase de Dios realmente tenemos? No dejes a tus hijos que pasen por una debilidad porque nosotros seamos negligentes. Recuerda lo que te dije de Caín. Las vidas de tu hermano están reclamando. Cuando nosotros no dejamos que nuestros hijos tengan temor de Dios, cortamos el linaje. Seguimos con la predicación, con la enseñanza. Lo peor que podemos hacer es sentirnos derrotados. Lo peor que podemos hacer es estar quietos. ¿Tú has visto a alguien deprimido? ¿Qué hace? Ella se ríe porque pasamos nosotros por una experiencia. Y llegamos a una persona que estaba metida en una habitación oscura, allí metidita, andaba así. Ahí está ella de testigo. Y ábreme ahora mismo toda la ventana. Mi esposa y ella le dije, meterlas en la ducha, que nos vamos de paseo. No podemos tenerla quieta. Ella tiene que fortalecerse. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa persona, lo mismo que nosotros muchas veces, cuando actuamos así, como nos sentimos derrotados. El Dios de victoria en el que creemos es mentira. Nos hemos formado un ídolo. Porque vivimos en derrota. En vez de vivir de victoria en victoria, vivimos de derrota. Victoria, bueno, salimos otra vez derrota. Tenemos que movernos, no podemos estar quietos. David no se estuvo quieto, se puso de rodillas allí para fortalecerse y decir, ahora salgo por ellos. Pero lo mismo que David, no podemos hacerlo precipitadamente. Tenemos que, Señor, guíame. No puedo tomar sin consultarte a ti, sin pedirte a ti tu opinión. Yo no puedo tomar una decisión equivocada, porque luego encima te voy a echar la culpa. ¿O no? Claro que lo hacemos. Nuestros fracasos, luego le echamos la culpa a Dios. Nuestra inmovilidad, le echamos la culpa a Dios. Por eso David dijo, yo no me voy a plantear quedarme aquí llorando y gimiendo toda la vida en la cueva. Yo tengo que fortalecerme en Dios. Y cuando me fortalezca en Dios, ¡ay de los enemigos! Porque yo voy a salir fuerte.
fuerte y poderoso en Jehová. Ponme un momentito, por favor, Génesis 23, versículo 19 y 20. Génesis 23, versículo 19 y 20. Dice, después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión, ¿para qué? Para sepultura, recibida de los hijos de Het. Esa cueva sirvió para ser cueva de muerte, cueva de enterramiento. Cuando tú vives en fracaso, cuando tú vives en derrota, cuando vives en tus debilidades y no crees que el Dios Todopoderoso puede sacarte de ahí, de esa cueva, tú te quedas ahí muerto. Te acabas de fabricar tu propia cueva. Hay otro hombre, y todos lo sabemos, Elías, ¿verdad? Recordamos a Elías. Dios había trabajado en él y por él, había hecho milagros, después de 3 años que cerró la lluvia, después que resucitó al hijo de la viuda, después de enfrentarse con los profetas, después de que bajara fuego del cielo. Hay una mujer, Jezabel, que le dice, en cuanto te coja, te mato. Y sale corriendo y huye y se mete en una cueva, su propia cueva. ¿Cuál es el problema que te persigue y te metes en tu propia cueva? En vez de buscar la cueva de Adulán y buscar las fuerzas en Dios, te pones como los perritos a lamerte la herida. Pobrecito de mí. ¿Ves? Si es que Dios me ha dejado. ¿Sabes cómo se llama eso? Esa cueva, muerte. Porque ahí en esa cueva es donde está toda la depresión, toda la mentira, toda la frustración. Por eso vienes a los cultos y te sientas y sales como has entrado. Porque no vienes aquí a adorar a un Dios que lo puede todo, que es el Dios El Shaddai, el Dios montaña, el Dios todopoderoso. No crees en Él. Porque si creyeras en Él, tú serías como David. Tú te metías en la cueva, te fortalecías en Él, le consultabas y salías victorioso. ¿Qué fue la reacción de Dios? ¿Cuál fue la reacción de Dios cuando ve a Elías allí encerradito en su cueva de la depresión, en la cueva de la muerte? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando tenemos un problema y empezamos a lamer nuestra herida? Nos quedamos en casa. No queremos ver a nadie. Sí, dime, no, mira, no puedo ir, es que tengo un dolor de cabeza. No quieres ver a nadie. Primera de Reyes 19:9. Primera de Reyes 19:9. Mira cómo actúa Dios contigo. Y allí se metió en la cueva de la depresión, la cueva de la lamentación, la cueva donde dice que pasó la noche. ¿Por qué la noche? Porque cuando estamos debilitados, cuando estamos en depresión, para nosotros es como una noche que parece que no va a venir nunca el día. Estamos en tinieblas. Dice, vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Pon tu nombre. ¿Qué haces ahí lamentándote? ¿Qué haces ahí en la cueva de la muerte? ¿Qué haces ahí metido en la oscuridad? ¿Acaso yo no soy la luz del mundo? Entonces, ¿por qué no confías en mí y por qué te metes en la cueva a lamentarte? Versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12 dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba en un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las montañas delante. Sigue. De Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Escúchame una cosa que te voy a decir.
¿Cuántas veces? Mira, Dios es tremendo. Para mí es que es tan grande. Fíjate, ¿cuántas veces he hablado yo con pastor y te dicen, ¿tú pastoreas? Sí, soy pastor y tal. ¿Y cuántos miembros tienes? O sea, es la pregunta del millón. Mira, mi Dios no cuenta los miembros que yo tengo, pesa los corazones. Y como decía el pastor, lo huele. Aquí puede haber 50, 100, ¿me entiendes? Y Dios huele y dice, 3. Y venimos y buscamos la música, ¿no? A ver dónde hay el mejor grupo de música, ¿no? Para brincar y saltar y luego volvemos otra vez al tema. A ver quién predica mejor, a ver qué es la palabra. Vamos detrás de los hombres. Vamos detrás del espectáculo. Pero Dios dice ahí que no está en ninguno de esos sitios. No está en los espectáculos. Dios dice que está en el silencio. Dice que vino un soplo apacible y dice que allí estaba Dios. Estaba en la cueva de Adulán, allí esperando. Mira, en el silencio, en la intimidad. Búscame. Búscame. Yo no estoy en el espectáculo. Yo estoy en la intimidad. De modo que el Señor se hace presente a Elías, no por algo visible, ni algo que sea audible. Se hace en la intimidad. ¿Te está enseñando esto algo? ¿Sabes por qué se hace en la intimidad? Porque Dios se manifestó en el silencio. Porque Elías conocía la voz de Dios en el silencio. Dios no se manifiesta en el ruido, se manifiesta en el silencio. Por eso Dios se puso en el silencio, en ese soplo suave, porque Elías sabía quién era Dios. Hablaba con él a menudo. Pero ¿qué buscamos nosotros? Manifestaciones, milagros, grupos musicales famosos, grandes predicadores. Humanismo. ¿Sabes lo que eso puede significarte? Perder la presencia de Dios, porque Dios está en el silencio. Dios está en la intimidad. Dios está en un corazón humilde y contristado delante de su presencia. Porque cuando tú te metes en la cueva de Adulán, en el corazón de Dios, tú oyes la voz de Dios. ¿Qué te dice esto? Retírate del ruido, retírate de los espectáculos y escucha humildemente la voz en tu intimidad con Él. No lamas más tus heridas, no vengas a la casa de Dios quejándote, lamentándote y por obligación, por decir, tengo mi conciencia tranquila. No lo hagas. Hazlo porque sabes que aquí está el Todopoderoso. Está aquí su presencia y tú vienes aquí a adorarle. No le des una ofrenda que está coja, ni tuerta. Tus fracasos, tus depresiones se pelean en la cueva de Adulán, porque ahí es donde Dios te va a fortalecer. ¿Entiendes ahora por qué sales fortalecido de la cueva de Adulán y dices, me como el mundo? Y ¡zum! Viene la prueba. Y se acabó la valentía. ¿Tú crees que David se planteó cuando ocurrió esto? ¿Tú crees que se planteó ser un fracasado? Para nada. Mira cómo era David y cómo lo conocían. 1 Samuel 17, 34. Primera Samuel 17, 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, tú sabes lo que es un león, o un oso, ¿qué hacía David? Salir corriendo. No, dice que tomaba, cuando veía que esos animales tomaban algún cordero de la manada, 35, salía yo tras él. Hay que ser valiente, ¿no? Hay que ser valiente, ¿no? Dice, y lo hería y lo libraba de su boca, recogía el cordero, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Ese Jesús
cuando ve que uno de nosotros está en la mandíbula del león, Él viene y le arranca de la mandíbula. Amén. Dale un aplauso al Señor, pero con fuerza. David era un valiente. David no podía ser un cobarde, porque entonces el grupo que tenía, ¿qué serían? Cobardes, pusilámines, estarían todavía lamiéndose sus heridas, endeudados. Él era un valiente, lo acabamos de ver. Él no se lamentaba, no podía sentirse un fracasado. ¿Por qué nos sentimos nosotros fracasados? Dime, ¿por qué? ¿Solamente porque tenemos un problema? ¿Solamente porque David en este caso era Saúl el que le perseguía? ¿Solamente como Elías porque había una mujer, en este caso Jezabel, el que le perseguía? ¿Porque tengamos un problema? David tenía que ser un atleta corre y aunque se caiga, él mira la meta y sigue corriendo. Hace muchos años, había una carrera donde una mujer cayó exhausta, ya no podía más, y otras dos la cogieron y se la llevaron. Y llegó a la meta. Porque sus ojos, su corazón estaba en la meta. ¿Dónde está nuestro corazón y nuestros ojos cuando estamos, entre comillas, derrotados? Mira, cuando tú te sientes fracasado, es cuando tú te sientes un perdedor. Es cuando dices, ya no continúo la carrera. Pero mientras que tú continúes la carrera, aunque caigas, tú no eres un fracasado, ni eres un perdedor. Eres un valiente que ha tropezado, que ha caído, pero se levanta y pelea. Yo conozco otro valiente en la Biblia, el apóstol Pablo, Filipenses, capítulo 3, versículo 14. Filipenses 3, 14. Prosigo a la meta. Oye, hemos dicho anteriormente habíamos leído que él estaba metido en pruebas fuertes de la cárcel, flagelación, perseguido, apedreado, tuvo un naufragio, pasó por ayunos, y no ayunos de esto de, vamos a hacer hoy ayunos, no, ayunos voluntarios, no, ayunos a las fuerzas porque no comía, porque estaba en el barco y estaba, que no tenía ni nada. Oye, y mire, dice, prosigo a la meta. ¿Por qué? ¿Qué hay en la meta? Un premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Tú quieres ver a Cristo Jesús? Prosigue la meta, allí está Él. Allí está Jesús. Dios te dice en esta mañana, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Has venido aquí, sí, pero tú estás en la cueva. Has venido con tus problemas, con tus frustraciones, con tu dolor. Estás en la cueva. Estás poniendo una sonrisa para que todos te vean una sonrisa, pero en tu corazón estás llorando. Y yo te pregunto, ¿has llegado a la meta? No. Entonces, ¿por qué te sientes fracasado? ¿Por qué no sigues peleando? ¿Por qué no sigues luchando? ¿Por qué no prosigues a la meta? No te pares. Busca la cueva. Entra en la cueva de Adulán. Ven a la intimidad. Toma fuerzas en Jehová como hizo David. Las cosas más grandes es decir no tengo tiempo. Siempre lo digo. Cuando tú dices no tengo tiempo para algo, estás diciendo no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para estar en intimidad con Él. Sigue en la cueva lamiéndote la herida. Sigue lamiéndote la herida. No te quejes. En el lugar del silencio es donde podemos aprender a reflexionar y aprender del fracaso, que nosotros decimos que es fracaso. Aprender, eso se llama madurar. Porque Dios te dice, mira, tú has llegado aquí frustrado, has llegado cansado, has llegado afligido, has llegado perseguido, pero sabes, cuando tú te metes en mi intimidad, hay algo importante, y es que yo voy a hacerte de nuevo valiente. Por eso tenemos que sujetarnos en las pruebas, no solamente, ahora mira qué bonito, todos como hemos alabado hoy, gloria a Dios, aleluya. Y era cuando viene la prueba porque nos quedamos en casa. Incluso en una enfermedad hay propósito de Dios. Yo esta semana tuve, los siervos lo saben y algunos lo saben, he tenido un aguijón, yo creo que era un panal de abejas.
Pero hay un propósito. Hay un propósito. Que Avianca no tenga aviones para volar, bueno, pues ya me llevará Dios aunque sea patadas, pero regresaré cuando Él quiera. Pero en todo hay un propósito, incluso en lo que creemos que es malo. Y siempre descubrir que Dios está a tu lado. Búscalo, Dios está a tu lado. Cuando nosotros leemos una y otra vez Mateo 28:20, donde dice, yo estoy con vosotros todos los días, ¿lo entendemos? Sí, pero ¿lo creemos? Todos los días, bueno, si lo leemos verás que pone, excepto en las pruebas. ¿Pone eso? En mi Biblia no lo pone. En mi Biblia dice que Él estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos los creen? Amén. Amén. ¿Sabes una cosa? Entrar en la cueva es fácil, pero salir es imposible. Estoy refiriéndome a la cueva no de Adulán, en la tuya. Es fácil entrar, tú entras en una depresión y es lo más fácil que hay, pero salir de la depresión, yo no sé si habéis pasado por ello, yo lo pasé hace muchos años. Qué fácil fue entrar, pero ¿y salir? Creemos que nuestras fuerzas podemos hacerlo. ¿Y sabes lo que pasa? Te hunden más. Una depresión es horrible. Horrible. Mira, la familia que nosotros visitábamos, ella lo puede decir, estaba implicada hasta su hija que se quiso suicidar. Una depresión arrastra. Es un espíritu tremendo. Somos incapaces de ver una salida y lo único que puedes hacer es confiar en Dios. Yo le decía al siervo ayer, no te lo voy a decir, y sé que le da rabia, pero yo le digo, Dios me ha revelado algo. Y me decía, no me lo digas. Te lo voy a decir, siervo. Amén. Lo voy a decir a todos. Miren lo que me reveló el Señor. Salmo 91:1. Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Ahora os digo lo que hay detrás de eso. Ahí, que está escondido. La palabra ahí, abrigo, es la palabra seter. Si lo queréis tomar nota, no se os olvide. S-E-T-E-R, seter. ¿Sabes lo que significa eso? Cubierta, refugio, abrigo y secreto. El que habita en el secreto del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos decís amén ahora? Amén. Tú fíjate lo que está diciendo ahí. Cuando yo habito, cuando yo realmente establezco mi morada, cuando yo habilito mi tabernáculo dentro de lo que es la intimidad de Dios, en el secreto de Dios, dice que viviré, moraré bajo la sombra, bajo el cobijo del Omnipotente. Apúntalo ahí en tu Biblia, no se te olvide. Habla del secreto. El abrigo es el secreto, aunque ahí está traducido como abrigo. Entonces, si lo leemos aquí en el Salmo 91, ¿dónde te crees tú que escribió David muchos de sus salmos? En la cueva de Adulán. En la cueva de Adulán. ¿Por qué seguimos buscando nuestras fuerzas? ¿Por qué no buscamos las fuerzas en Dios? Que ore el pastor o la pastora, que oren los hermanos. Oye, fulano, mira, me encuentro mal, ora por mí. Está bien, sí, está bien, pero primero lo has hecho tú. Estamos en la cueva de la queja, de las lamentaciones, pero no hemos entrado en la cueva de Adulán. Estamos en nuestra propia cueva, la que nosotros nos hemos hecho, allí lamiendo la herida. Ay, siervo, ora por mí. Siervo John, ora por... No, tú no, que me mandas para Bianca. No. ¿Entendemos? No, fuera de broma, entendemos lo que es. Somos cómodos. No nos gusta la intimidad. Nos cuesta trabajo. Mejor que el esfuerzo lo haga otro, el pastor o quien sea. ¿Qué más da? Es que yo no veo salida, entonces ¿por qué voy a poner a orar? Yo no puedo pelear en mi fuerza. ¿Y quién te ha dicho que las pelees? Sal de esa cueva y póntele de Adulán. Híncate de rodillas, como hizo David. Esfuérzate, sé valiente.
y renueva tus fuerzas en Dios. ¿Sabes lo que significa confiar? Morar. Morar, pero totalmente. Me relajo allí. Yo moro en el silencio. Moro en la intimidad de mi Dios y confío en Él. Por eso vienen derrotas que no podemos levantarnos, porque no confiamos en Dios. Tenemos que sumergirnos en la presencia de Dios y decir, Señor, yo estoy convencido de tu bondad, mi Dios, y sé que eres el Todopoderoso para sacarme. Yo sé que cuando tú dices, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar, mi Dios, es para mí también. La palabra griega, anapau, significa reposar, confortar, descansar. Y el Señor te está diciendo, ven, reposa. Reposa en mí. Vamos a ver 4 versículos. Proverbios 19:23. Proverbios 19:23. Hay una cosa que quiero recordar otra vez. Una de las cosas más grandes que quiere Dios en nuestra vida es el temor. El respeto, la reverencia, pero también terror. Papito Dios, Diosito Dios, muchas veces nos revela el de la barbita blanca, el que todo lo consiente. No, hijito, no. Tenemos que tener terror porque Dios es severo contra el pecado. El temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. No separemos la reverencia, no separemos el respeto del terror también. Porque todos somos pecadores. Recordemos lo que siente Dios contra el pecado. Y cuando Dios es justo y se pone su traje de juez, tiembla. Proverbios 15:30. 15:30. Dice, la luz de los ojos alegra el corazón y la buena nueva conforta los huesos. Llévalo a lo espiritual. ¿Qué es la buena nueva? ¿Acaso no es el Evangelio? ¿No es la palabra de Dios a través del Evangelio? ¿Y qué dice? Cuando tú estás ahí lamiendo tus heridas, te dice, conforta los huesos. La palabra de Dios es la que te va a confortar. Salmo 94:12. Dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Yahweh o Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Oye, la corrección es disciplina. ¿Por qué no nos gusta que Dios nos discipline? ¿Por qué no aquellos que somos padres y abuelos, cuando el nieto o el hijo hace mal, le disciplinamos y duele? Y no estoy diciendo que le metas así con la mano un cachete, ¿no? Una regañina. Le duele. Uy, ¿por qué me dice esto? Pero tú le estás instruyendo y Dios te está instruyendo. ¿Por qué no nos gusta que Dios nos instruya? Salmo 94:13, el siguiente versículo. Para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Oye, mira qué diferencia hay del impío contigo. Para ti te mete en aflicción, te mete en la disciplina para instruirte y te dice para que tengas descanso cuando verdaderamente venga la prueba. Tú tienes fortaleza, ¿dónde? En las buenas nuevas que tú has visto antes, en el Evangelio. En España hay 2 libros típicos. El Quijote y la Biblia. Y entre medias un montón de libros. El Quijote y la Biblia sujetan el resto de los libros. Y en cierta ocasión yo se lo dije a una hermana y se echó a reír. Mira tú por dónde, un día le digo, déjame el Quijote, y hace así, ¡pum!, todos los biblios se cayeron. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que muchas veces tenemos la Biblia de adorno. Yo no voy a hacerlo, de que salgáis aquí uno a uno, pero vosotros hacer esto. Y mirar el canto de la Biblia. Esta es una Biblia nueva, entonces no puedo enseñarlo, pero en el canto de la Biblia vais a ver el uso de la Biblia que tenéis. Miradlo un momentito, mirad vuestra Biblia, ponedla de canto y mirar a ver cuáles son las partes más usadas. Veréis que hay muchas que ni las habéis tocado.
¿Sí o sí? Después de ver todo esto, ¿cuántos versículos necesitamos más para aprender la lección que Dios nos está enseñando? ¿Cuántos más? ¿No nos damos cuenta que la medicina que tenemos entre nuestras manos no la utilizamos del todo? ¿Que de Génesis a Apocalipsis leemos lo que nos gusta? Si nos metemos en el libro de Números, por ejemplo, o en el libro de Levítico, pues, ¿y cómo escribió Dios esto? Y nada más que leer los nombres ya te acompleja. Y seguro que en la Biblia la miráis de canto y es una de las partes que no hemos tocado. Seamos sinceros. ¿No crees que Dios nos está hablando en esta mañana? Nos ha hablado de la cueva, nos ha hablado de los valientes y nos está hablando hoy en esta mañana de que realmente para ser valiente hay que pelear, pero para pelear hay que pasar por una serie de procesos. Es muy bonito llegar y decir, mira la Biblia y todo. Yo soy cristiano. Mira el canto, porque el canto canta. Y te va a descubrir hasta dónde somos. Luego no te extrañe que venga el problema y tires la toalla. No te extrañe que venga el problema y no llegues a la meta. Te vas a sentir derrotado, cobarde, cómodo, incrédulo. Te va a costar trabajo reconocer cuál es el señorío de Jesucristo. La palabra Kyrio o Curio, como queramos decirle, significa Señor, amo absoluto. El Señor, le decimos Señor, hay muchas que oramos y decimos Señor, Padre, no sé qué Señor, no sé qué Señor, no sé, y de 10 palabras hemos dicho 50 señores, por rutina. Pero ¿entiendes lo que significa Señor? Es tu dueño y tú eres su deudor. De modo que no te quejes más. Cuando tú estás en la cueva, es una prueba que Dios manda para ver lo que hay en tu corazón. Es el lugar donde no hay tiempo específico. No, quítate el reloj. No le pongas a Dios tu tiempo, porque Dios no tiene tiempo. Tú tienes kairos, cronos, pero Él tiene kairos. Pase lo que pase, Dios es bueno. Que seamos como Job. Job para mí es un ejemplo. Mira, ponme Job 2:9. ¿Pierde mujer? No, pero pierde hijos. Dios le permite que los hijos se hayan quitado. La mujer le queda ahí. Vamos a ver por qué. No dice nada de la suegra, dice solamente de la mujer. La dice ahí. Tiene a la mujer ahí a su lado. Pierde hijos, pierde ganado, pierde todos sus bienes. Y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mujeres como esa. ¿Qué le dirías tú a una mujer así o a un marido así que te está diciendo, pero bueno, si estás pasando por prueba, muérete, maldice ya a Dios, pasa de Dios, muérete ya, que es lo único que te queda? ¿Qué le contestarías tú? A mí, lo que de verdad me impacta. Versículo 10. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? ¿Sabes lo que es una mujer fatua, no? Bueno, figúratelo. Tonto, fatuo. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo vamos a recibir? Esa es la actitud que tenemos nosotros en nuestro corazón cuando estamos pasando por la prueba. Voy a recibir nada más que lo bueno, ahora alegría, gozo, salto, júbilo. Y cuando dice el Señor, ahora te voy a probar, no lo quiero, Señor, no quiero recibirlo. Y nosotros somos esa mujer fatua que nos decimos a nosotros mismos, yo no quiero eso, muérete. ¿Sabes lo que significa ese muérete? No es muérete de... No. Lo que estaba diciendo en aquella época, lo que significaba era que renunciara a Dios. Renuncia a Dios, déjate ya de venir a la iglesia, déjate de leer la palabra de Dios, déjate de orar, todo lo que tenga que ver Dios, renuncia a ello. Eso lo hacían los paganos cuando ofrecían un holocausto, una ofrenda a sus dioses y no le contestaba, se enfadaban con Dios y decían, bah.
Y los maldecían a los dioses. Muérete, sepárate del, despídete, búscate otro dios. ¿Es difícil? Claro, por supuesto. Yo me pongo en el lugar de Job y se me cae el corazón. 3 vidas me ha dado a mí el Señor en mi familia. De verlos a uno concretamente muerto y cómo Dios me lo ha resucitado. Y a 2 al borde de la muerte y Dios sacarlos. Porque Dios me ha enseñado el dolor que significa perder un hijo. Pero yo no rechazo a Dios. Voy a recibir lo bueno y lo malo, ¿no? No me veis aquí con una coronita de santo, soy el mejor, no, para nada. Lo digo con mucho temor y temblor. ¿De dónde sacó Job las fuerzas para decir eso? En el mismo sitio que David, en la cueva, en la intimidad de Dios, fortaleciéndose con Dios, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es fe y eso es creerle a Dios. No cambies tu destino por culpa de las circunstancias. Jamás. No cambies tu destino por lo que te está ocurriendo ahora mismo. Los hombres de David conocían a David, confiaban en David y él se mantuvo en su sitio, se fortaleció en Dios. Y entonces cogieron, se fueron a Siclag, una vez fortalecido con todo el ejército. Y dice 1 Samuel 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová. Eso es lo que está diciendo ahí el 6, ¿de acuerdo? Ahora vamos a verlo. A ver, aquí he perdido yo la cita. El versículo 18, 30-18. Dice, libró David todos los que los amalecitas habían tomado y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. ¿Qué hizo cuando se fortaleció David en Dios? Cogió su ejército, no se quedó en la cueva, peleó, salió fuera, luchó y reconquistó lo que le habían quitado. Amén. 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 Ese eres tú si te fortaleces en Dios. Ese eres tú si sales de la cueva. Ese eres tú si vuelves a pelear otra vez. Y te acuerdas como el otro día los valientes, uno de ellos se le pegó la espada en la mano y era uno. Hasta que tu palabra, porque esto es tuya, Dios te la ha dado a ti, tu palabra, la palabra de Dios no se quede pegada en tu lengua y tú puedas clamar y puedas salir fuera a pelear. No vas a experimentar lo que te estoy diciendo. No cambies tu destino por las circunstancias. Peléalas, batállalas. Primero viene la angustia como David, pero David se fortaleció y recuperó todo lo que había perdido. Todo esto lo vieron los hombres de David. Todo esto lo van a ver tu linaje. Tu linaje va a ver cómo tú te fortaleces. Tu linaje te está observando. Tu linaje está mamando esa leche que tú estás destilando, donde él se va a alimentar. Si a ti te ve cobarde, olvídate. Si te ve todo el día lamentándote, olvídate. Pero si te ves fortalecido en Jehová, vive Dios, que lo que digo es cierto, tu hijo será un valiente. Por eso Dios quiere que vuelvas a la cueva de Adulán, a la intimidad con Dios, para recuperar lo que has perdido. Pero para eso te tienes que humillar. David tuvo que huir a la cueva cuando era perseguido por Saúl para poder ser un guerrero de Jehová, fortalecido. Adulán es el lugar lleno de circunstancias precarias, difíciles, sí, es cierto, pero de allí surgen los salmos más preciosos y más potentes que tú puedas leer en el Salterio. Allí es donde David, en la intimidad, escribía lo que acabamos de leer antes. En la intimidad. En la intimidad. Allí es donde Dios te va a moldear. ¿O qué quieres, ser un niño espiritual toda la vida? ¿Cuántos niños hay en las iglesias? Así. Así. Niños que no crecen. Que el canto de sus Biblias están vírgenes. La cueva de Adulán es el lugar de refugio donde tenemos que pasar todo
todos tarde o temprano. Salimos fortalecidos y peleamos. Y cuando estamos desgastados por la batalla, volvemos otra vez a la intimidad. Volvemos otra vez a humillarnos. ¿Qué te crees que hizo Jesús? Humillarse. Y si Jesús lo hizo, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Dime. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Filipenses 2:5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Perdón, ¿para quién va esto dirigido? ¿Para quién? Para todos nosotros. Haya en todos nosotros este sentir que hubo también en Jesús. ¿Cuál fue el sentir que tuvo? ¿Quién era Jesús antes de tomar un cuerpo de hombre? ¿Quién era? Dios. No dejó de serlo, pero tomó ahora un cuerpo. ¿Y qué pasó? Versículo 6. El verbo de Dios, la palabra de Dios, como dice en Juan, el cual siendo en forma de Dios, tenía la misma forma de Dios, no estimó, no se agarró a ese derecho de ser igual a Dios como cosa de que, cuidado, que yo soy Dios. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siguiente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús pasó muchas noches en la cueva de Adulam, en la intimidad con su Padre, para luego morir. Pero no se agarró ese derecho de decir yo soy Dios. Cuidado con esto que voy a decir, y con el permiso de los pastores. No hace mucho un joven me dijo, pasando por dificultades, yo no soy Dios. Él lo pasó porque fue Dios. Digo, tú no has entendido esta parte. Él no pasó por tentaciones ni por pruebas porque era Dios. Él lo pasó porque se humilló y tomó forma de un siervo, forma de hombre, y pasó por las mismas pruebas que pasas tú. Por lo tanto, lo que dice ahí al principio, haya pues en vosotros este sentir, es algo para cada uno. Lo mismo que lo hizo Jesús, hazlo tú, humíllate, vete a la cueva y pasa noches con el Padre. En el nivel humano, Cristo fracasó. Un hombre, tanto que decía que era Dios y muere en la cruz. Un fracaso. ¿Cuántos dicen eso? Fracasó en la cruz. Pero cuando fue puesto en la cueva, al tercer día, ese cuerpo fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Y venció al pecado, venció a la muerte y venció a Satanás. Pero primero se humilló. Como David se fortaleció en el Padre y siempre quiso hacer la voluntad del Padre. ¿Qué voluntad queremos hacer nosotros? Porque el hombre natural no conoce que Dios muestra su poder en las cuevas. ¿Qué he dicho? Que el hombre natural no cree que Dios es todopoderoso en las cuevas, pero nosotros sí. Nosotros sí. ¿Por qué? Porque Él tiene poder en las cuevas para resucitar todo lo que está muerto. ¿Entiendes esto? Ahora dime, ¿por qué cueva estás pasando? ¿En qué cueva te has metido? ¿Dónde estás? ¿Estás sin trabajo? ¿Tienes problemas con el matrimonio? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Tienes problemas familiares? No pienses que eres un fracasado. No lo pienses. No lo pienses. Estás pasando por una experiencia donde Dios te va a ministrar y Dios te va a fortalecer. ¿Por qué te quedas quieto? ¿Por qué te paras? Dime, ¿por qué te quedas quieto? Para quejarte, para lamentarte, para lamer tus heridas. ¿Por qué te quedas quieto? ¿Por qué te escondes en la compasión después de ver todo esto y ver que Dios es poderoso? Que lo mismo que tú, lo mismo que yo, lo mismo que Jesús, lo mismo que Pablo, lo mismo que Elías, lo mismo que cualquiera, han pasado por las pruebas. Todos pasamos. No olviden nunca esto. Dios va a realizar los milagros más grandes en las cuevas. En las cuevas. Voy a terminar diciéndote que el problema no es meterse en la cueva, sino permanecer en ella.
¿Entiendes esto? No es que tú te quedes en la cueva ahí, no sé, lamentándote. ¿Ese no es el problema? ¿O sí? El problema es cuando tú te metes en la cueva y te lamentas o no, permaneces en ella, ya le coges el gusto y no quieres salir de la cueva. Entonces eres un fracasado, permíteme decírtelo. Tú no eres un valiente. Tú no vales para pelear para el Señor. Tú solamente vales para esconderte, para ser un cobarde. Y yo te digo en esta mañana, aquí en esta casa no hay cobardes, hay valientes. Amén. Así que aunque estés en la cueva, sal de ella, no te quedes quieto. No te encuentres solamente con las manos vacías, porque el vacío lo llena el viento, el terremoto y el fuego. Pero en el silencio, poniendo tu oído, ahí está Dios, hablándote. Por eso conviene que vayamos al monte de Dios, que vayamos allí, que le busquemos en la intimidad. No solamente busque su protección, busca su presencia. Señor, si no está tu presencia aquí, yo no me muevo. Yo no me muevo. Donde tú vayas, que notes la presencia de Dios, y si no, estate quieto. Donde tú vayas, que la presencia esté contigo. Que no haya solamente poder, su comprensión, sino que haya su voluntad y su palabra en ti. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. No hay más que hablar de las cuevas. Hemos entendido, Señor, lo que es la cueva de Adulán, cuando nosotros vamos afligidos, endeudados, tristes. Hemos aprendido, Señor, que cuando entramos allí pasamos por las 12 pruebas, porque en las 12 pruebas se demuestra dónde está tu gobierno, porque 12 es número de gobierno, número de orden. Cuando yo me meto en la cueva, Señor, es porque me he sometido al gobierno tuyo a hacer tu voluntad. Cuando tú, Señor, me tratas en la cueva, yo, Señor, me fortalezco de tal manera que salgo valiente y puedo salir fuera y pelear. Y cuando viene la prueba, Señor, no permitas nunca que yo me haga mi propia cueva. Que me meta en la cueva, Señor, de la depresión, de la lamentación, de la debilidad, de la queja. Sino, Señor, que busque la verdadera cueva, la de Adulán. Deje mis cargas en ti y pueda llegar y decir, Señor, en ti lo puedo todo, porque tú eres el Todopoderoso. Gracias, mi Dios, por esta enseñanza de las cuevas. Que esta casa no las olvide nunca. Y que cada vez que tenga su Biblia en la mano, mire el canto de la Biblia. ¿Cómo está tu canto? Es cómo está tu relación con Dios. ¿Cómo está tu fortaleza en Dios? ¿Cómo están las buenas nuevas escritas en tu corazón?